Buenos días a todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a FAES que me haya invitado a este importante foro, donde además participan, o en el que además participan algunos buenos y queridos amigos y colegas. Pero, claro, ese agradecimiento lo tengo que hacer en la persona de Ignacio Astarloa, que me cursó la invitación y con el que me une, como él ha dicho, una vieja y profunda amistad. Tanto en sus palabras como en las de mi presentador oficial, Ramón Rodríguez Arriba, ha habido un poco de exageración en los elogios a mi humilde persona que se deben al afecto que nos tenemos. No creo tener tantos méritos como se dice, pero sí es cierto que tengo un solo compromiso. Eso es verdad. No podía ser de otra manera. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y ciudadano español. Bueno, pues ambas cosas me tienen que llevar a ser fiel a lo que uno tiene que ser fiel en esas condiciones, a la Constitución española y, obviamente, a su propia nación, a España. Bueno, el que sea independiente es que yo lo he sido toda mi vida. Eso es una cosa también que considero absolutamente normal. Yo nunca me he sometido a nadie ni a nada, sino a mi propia conciencia. Pues bien, muchas gracias, querido Ramón, por presentarme una vez más. Y ahora entro ya, sin más prolegómenos, en el objeto de mi conferencia, que se titula, como se ha dicho y como está en el programa, Constitución y secesión. Yo no voy, pues, a dedicarme a otros aspectos del Estado autonómico, de su funcionamiento, de sus posibles reformas, incluso constitucionales, si fueran necesarias o convenientes, porque de eso se han ocupado en el día de ayer y se seguirán ocupando en el día de hoy otros conferenciantes en este curso. Porque si no, yo daba todo el curso, claro, no, tampoco tiene sentido. No nos va a importar, tú dale. Sí, bueno, solo me propongo, pues, atenido al título Constitución y secesión, en aclarar algunas ideas acerca de la relación entre Constitución y secesión. O, si queremos, acerca del tratamiento constitucional de la independencia de parte del territorio nacional. O, dicho de otra manera, en realidad, y que es decir lo mismo, acerca de las relaciones entre Constitución y unidad de la nación, unidad de España. Y creo necesario aclarar esas ideas porque, pese a los términos inequívocos de la Constitución, se han sembrado algunas confusiones en determinadas y reiteradas declaraciones políticas, en ciertas opiniones jurídicas y, lo que es peor a mi juicio, esas confusiones incluso se han deslizado, al menos aparentemente, en alguna resolución jurisdiccional. Y esas aclaraciones que voy a hacer van a ser estrictamente de derecho constitucional. No voy a entrar, porque estaría fuera del objeto de mi conferencia, en consideraciones de orden histórico, político, etc. Van a ser consideraciones estrictamente de derecho, que es lo que se me pide. Pues bien, en esa tarea, lo primero que debo dejar claro es que nuestra Constitución, ninguna Constitución, permite o puede permitir la secesión de una parte del territorio, de una parte de la comunidad nacional, porque el territorio no tiene voluntad. Esa secesión por la exclusiva voluntad de esa parte que pretende separarse. De los términos inequívocos de los artículos 1, apartado segundo, y 2 de la Constitución se desprende que solo el soberano, el pueblo español en su conjunto,
puede disponer de la nación misma, esto es, de su composición y de su definición. La soberanía es una, no puede ser de otra manera. La nación es una, no puede ser de otra manera. Y en consecuencia, las decisiones sobre la soberanía, sobre la unidad de la nación, solo puede adoptarlas el poder constituyente, nunca los poderes constituidos, que no pueden dividir lo que la Constitución ha proclamado indivisible, ni disolver lo que la Constitución ha declarado indisoluble. El pueblo de una comunidad autónoma es una entidad constituida que no goza de soberanía, sino de autonomía y que por ello no posee poder constituyente, sino estrictos y pasados poderes constituidos que solo puede ejercer a través de las competencias que la Constitución, sobre todo el Estatuto de Autonomía, le han conferido. En otras palabras, poder autonómico no es poder soberano. Y así queda claro de la Constitución, y así lo ha reiterado hasta la saciedad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y esta es una afirmación inequívoca para el derecho constitucional español e incluso para cualquier derecho constitucional extranjero digno de ese nombre. No existe, pues, en nuestro ordenamiento constitucional, insisto, ni en ningún ordenamiento constitucional digno de ese nombre, el derecho de autodeterminación del que pueda ser titular una fracción de la nación. Ningún Estado, por muy federal que sea. El único capaz de autodeterminarse, el único ente que sí tiene el derecho de autodeterminación es el soberano, el pueblo español en su conjunto. Por eso, el llamado eufemísticamente derecho a decidir de una parte del pueblo español, o solo significa el derecho a elegir los órganos representativos, o a participar por las causas constitucionales y estatutarios en la toma de decisiones de los poderes autonómicos en la esfera de sus competencias. Y entonces esa significación es claramente inane, o significa realmente, como sostienen sus propugnadores, el derecho a pronunciarse sobre la pertenencia de una parte de la nación al conjunto de la nación misma. Esto es el derecho soberano de autodeterminación. Tal derecho, ejercitable por los ciudadanos de cualquier comunidad autónoma o en términos generales por cualquier fracción de la población española, está absolutamente prohibido por la Constitución. Por eso, la sentencia 103/2008 del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Consultas del País Vasco, y lo recuerda muy bien Ramón, dijo expresamente, con suma claridad, que tal derecho a decidir es abiertamente inconstitucional, sin que pueda encontrar cobijo en ninguna norma legal o reforma legal. La Constitución, en consecuencia, no permite la convocatoria ni la celebración de un referéndum para consultar a los ciudadanos de una comunidad autónoma sobre la independencia de su territorio. Ese referéndum no podría nunca celebrarse a través de la fórmula del artículo 92, apartado primero de la Constitución, como algún colega al que le tengo o a los que tengo aprecio han sostenido. Y no podría acudirse al artículo 92.1 porque el artículo 92.1 de la Constitución ha previsto un referéndum nacional, como dice el precepto, de todos los ciudadanos y no de parte de esos ciudadanos. Segundo, porque ese referéndum del artículo 92.1 está dispuesto para la adopción de decisiones políticas de especial trascendencia, pero de decisiones políticas que pueden adoptar los órganos constituidos, nunca de decisiones que se pueda adoptar el poder constituyente.
porque afectan a la soberanía. Ni siquiera podría haber, a mi juicio, un referéndum nacional preguntando a todos los españoles a través del artículo 92.1 sobre la independencia de parte del territorio. Insisto, porque esa decisión no puede adoptarla ningún poder constituido y ese referéndum está previsto para la toma de decisiones que son capaces de adoptar los poderes constituidos, nunca para la toma de decisiones que solo puede adoptar el poder constituyente. El único referéndum posible sobre la cuestión es el previsto en el artículo 168 de la Constitución. Y esto es claro, de toda claridad, en la Constitución y, por supuesto, a mi juicio, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay un argumento que suelen utilizar aquellos que propugnan la posibilidad del referéndum a través del artículo 92.1, consultando solo a los ciudadanos de Cataluña. Insisto, ni siquiera creo que eso pueda ser posible consultando a todos los ciudadanos españoles por esa vía. Y es que no habría graves problemas porque ese referéndum no sería vinculante. Esto es una argumentación que se suele utilizar por esos queridos y admirados colegas que defienden esta fórmula. No estoy de acuerdo en absoluto con esa explicación. Primero, porque no es claro que el término consultivo que utiliza el artículo 92.1 excluya el carácter vinculante. Un referéndum es consultivo porque es previo a la adopción de la decisión. Pero ese referéndum o esa actividad consultiva previa a la adopción de la decisión, sabemos que en derecho puede ser también vinculante. Algún tipo de dictámenes del Consejo de Estado que son consultivos, pero pueden ser vinculantes. Lo que se opone al referéndum consultivo es a referéndum de ratificación. Pero bien, supongamos que se sostuviese que jurídicamente no sería vinculante. Pues aún en ese caso, la sentencia 103/2008, que creo que fue una buena sentencia, dejó clara la imposibilidad constitucional de ese tipo de referéndum, aunque no fuese vinculante. Leo literalmente lo que dijimos. Aunque lo que se interese, tengan en cuenta que esta fue una sentencia sobre la ley de consultas del País Vasco. Por tanto, la referencia al País Vasco es porque se trataba de ello. Leo, aunque los que se interese, que es lo que defendía los defensores de la ley del País Vasco, el Parlamento y el Gobierno vasco, aunque lo que se interese mediante esa ley es el parecer no vinculante del cuerpo electoral del País Vasco, al incidir sobre cuestiones fundamentales resueltas en el proceso constituyente, esas cuestiones están sustraídas a la decisión de los poderes constituidos y solo son de posible planteamiento en la consulta prevista en el artículo 168 de la Constitución. Esa frase se redactó muy cuidadosamente. Tampoco, a mi juicio, podría celebrarse ese referéndum acudiéndose a otro referéndum distinto del previsto en el artículo 92.1, es decir, reformando el Estado la ley orgánica de referéndum, haciendo uso de su competencia general sobre referéndum que en la sentencia 31/2010, con toda claridad y toda precisión, atribuyó al Estado. Solo el Estado puede establecer y regular los referéndums. Pues bien, podría, en uso de esa capacidad, no ya del artículo 92.1, sino del derecho de participación política, artículo 23, podría el Estado prever la existencia de referéndum territoriales, de referéndum autonómicos. Pues bien, por esa potestad no podría nunca establecerse un referéndum autonómico, establecer el Estado único capaz de ello, para realizar este tipo de consulta. Porque esa consulta, insisto, es constitucionalmente imposible.
Porque mediante ese tipo de referéndum territorial, que no existe, pero que el Estado podría establecer, solo podrán ser consultadas decisiones de competencia de la comunidad autónoma, nunca cuestiones que afecten a la soberanía. Otra vez, aludo a la sentencia 103/2008. Y no valen, a mi juicio, argumentos de oportunidad, argumentos utilitaristas, que a veces también se han sostenido, basados en que el resultado de ese hipotético referéndum podía ser negativo a la consulta de la independencia. No valen esas razones, primero porque es una hipótesis que nunca se tiene seguridad de lo que puede suceder. Pero, en segundo lugar, por razón de fondo, no es un problema de oportunidad, es un problema de derecho. El verdadero problema de ese tipo de referéndum no es solo el resultado, es el reconocimiento de que ese referéndum se puede hacer. Es la existencia, la celebración, la convocatoria de esa misma consulta, porque es admitir que una parte de la nación puede expresar su voluntad sobre su pertenencia o no al conjunto de la nación misma. Y eso, obviamente, está prohibido por la Constitución. No es solamente que se deja la puerta abierta a sucesivos referéndums hasta que un día se tengan mayoría suficiente. No, eso es un argumento importante, político, utilitario. El problema es de fondo. El problema es constitucional, jurídico. Es que no puede realizarse, convocarse esa consulta, porque eso es admitir que efectivamente una parte tiene capacidad para expresar su voluntad acerca de la pertenencia al todo. Las sentencias del Tribunal Constitucional 103/2008, 31/2010 y 42/2014 y la 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la 103 ya he dicho sobre lo que es, y la 42/2014 es sobre la declaración del Parlamento de Cataluña acerca de la soberanía del pueblo catalán. Esas sentencias han dejado esto manifiestamente claro. Dicho lo anterior, y repito, dicho que a mi juicio, y creo que al de cualquier constitucionalista que use los instrumentos propios del derecho, dicho que no cabe, bajo ninguna forma, en nuestra Constitución el ejercicio de ningún derecho de autodeterminación territorial, hay que aclarar, o debo aclarar también al mismo tiempo, que en cambio la Constitución sí permite la secesión territorial. No el derecho de secesión, sino el hecho de la secesión, es decir, la separación de parte del territorio. Ese es, para mí, el entendimiento que se deriva del artículo 168 de la Constitución. Nuestra Constitución no tiene, a mi juicio, límites materiales frente a la reforma constitucional por el procedimiento agravado, el artículo 168, a diferencia de lo que sucede en otras constituciones, en la alemana, en la italiana o en la francesa. Por ejemplo, la francesa declara intangible la estructura territorial del Estado. Territorio. Nuestra Constitución permite, en el artículo 168, la revisión total de la Constitución. Hacer una Constitución nueva o alterar los principios más fundamentales de la Constitución misma. Es cierto que para no caer en la simplificación hay que advertir que podría haber una argumentación que no comparto, por la que después diré, acerca de que nuestra Constitución sí ha establecido un límite material explícito en el artículo 2, cuando dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
De ahí podría razonablemente deducirse que si la Constitución se fundamenta en ello, ese fundamento no puede destruirse porque entonces la Constitución no se reforma, sino que se destruye. Se puede sostener. Incluso tenemos ejemplos, como dije antes, en el derecho constitucional extranjero de estados sumamente democráticos que imponen estos límites. No es esa mi opinión. Creo que aquí no hay un límite material por lo que voy a decir. En primer lugar, porque toda Constitución, aunque no lo dijese, ha de garantizar la indivisibilidad de la nación. Porque es una característica de la nación en cuanto que es soberana. Porque el soberano es indivisible. Si nuestra Constitución no dijera eso, de nuestra Constitución se deriva eso, de la nuestra y de cualquier Constitución. Mientras la Constitución rija, la nación es indivisible. Eso es evidente. El soberano es uno. Mientras la Constitución rija. Es decir, mientras la nación sea en cada momento lo que el poder constituyente ha decidido que es la nación. Si el poder constituyente, que en nuestra Constitución no es solo el originario, sino sobre todo el derivado, es decir, el poder constituyente juridificado en el artículo 168, si el poder, en uso de ese poder constituyente y mediante el procedimiento establecido, artículo 168, decide un día que la composición de la nación va a ser distinta, esa nueva composición de la nación seguirá siendo indivisible, mientras el constituyente no vuelva a alterarla. Porque nuestra Constitución tiene una cualidad muy especial, y es que es una Constitución en la que no solamente se describe a la soberanía, artículo 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español, sino que se prescribe la soberanía. Es decir, es una Constitución que no solamente declara que la nación fue constituyente, fue soberana cuando se dio la Constitución, sino que garantiza que lo seguirá siendo después de la Constitución dada, a diferencia de lo que sucede en Alemania o en Francia o en Italia. Por tanto, a mi juicio, no se deriva de aquí una cláusula de intangibilidad oponible frente a la reforma por el artículo 168, obviamente, claro, nunca por el artículo 167. Pero es que además, este modo de entender nuestra Constitución descansa en más razones. No solamente en esa que acabo de decir, de que el pueblo español es soberano no solamente cuando se dio la Constitución, sino que sigue siéndolo y, por tanto, puede disponer de la Constitución misma en su totalidad sin límite material alguno, solo que siguiendo el procedimiento previsto para ello. Es decir, que en nuestra Constitución no hay límites al pluralismo político, siempre que ese pluralismo se manifieste a través de las reglas constitucionales. El 168 no impone límites al pluralismo político. Eso sí, si todos los objetivos son de posible consecución, solo vale conseguirlos a través del procedimiento que la Constitución ha fijado para ello. Eso es obvio, si no, no sería Constitución. A veces se dice en nuestra Constitución, en el artículo 168, solo impone límites procedimentales a su reforma. No es cierto,
porque el procedimiento no es exactamente un límite. El procedimiento es una garantía de veracidad de que la voluntad del constituyente se manifiesta de modo fehaciente, de que no es suplantado por otro. En derecho sabemos, como decía Jering, que la forma es hermana gemela de la libertad y enemiga jurada de la arbitrariedad. La forma presta seguridad jurídica y una Constitución tiene que prestar sobre todo eso. La seguridad jurídica de que el soberano, que puede disponerlo de todo, lo que en la Constitución hay, puede disponerlo a través de un procedimiento. 2/3 de las Cortes Generales en 2 legislaturas sucesivas y referéndum final obligatorio de todos los españoles. Pero además, mi convicción de que esto es así se basa también en razones de congruencia. Son razones jurídicas por excelencia. Porque entender que esto es así es la única manera de considerar lícitos los partidos independentistas. La única. El Tribunal Constitucional ha reiterado tantas veces que la nuestra no es una democracia militante porque todos los objetivos políticos pueden obtenerse siempre siguiendo las reglas constitucionales. Lo ha reiterado tantas veces que yo creo que eso ha sido, a mi juicio, uno de sus aciertos. Sería contradictorio que se proclamase lícita una pretensión cuya consecución sería ilícita. No se puede admitir en derecho. Si la Constitución impidiese, mediante los procedimientos de reforma, que la nación pudiera autodeterminarse, incluso desde el punto de vista de la comunidad nacional, si lo impidiese así, habría que impedir la existencia de los partidos nacionalistas. Insisto, mejor dicho, independentistas, insisto, porque no puede declararse lícita la pretensión de un objetivo cuya consecución sería ilícita. Los partidos independentistas en España son lícitos justamente porque la independencia puede obtenerse a través de la Constitución, pero eso sí, no por la sola voluntad de quien pretende obtenerla, sino por la voluntad del poder constituyente juridificado en el artículo 168. Insisto, 2/3 de las Cortes Generales en 2 legislaturas sucesivas y referéndum final obligatorio de todos los españoles. Y aquí sí que hay iniciativa de reforma atribuida a los parlamentos autonómicos. El artículo 166 de la Constitución es claro cuando se remite al artículo 87.2, 1 y 2, para la reforma de la Constitución. Nada impide que un Parlamento autonómico pueda presentar una iniciativa de reforma constitucional en el Congreso de los Diputados, solicitando que las Cortes Generales, en 2 legislaturas sucesivas, y el pueblo español en su conjunto decidan la independencia o la segregación de parte del territorio. E incluso sería factible, esto ya es ponerse en ingeniería constitucional, sería factible incluso la atribución, mediante reforma de la Ley Orgánica del Estado, de una posibilidad de referéndum territorial mediante el cual el pueblo de una comunidad autónoma pudiese ser consultado sobre si su Parlamento presenta una iniciativa de reforma constitucional del artículo 168 con este objetivo. ¿Por qué? Porque entonces está participando en la adopción de una decisión que sí es competencia de la comunidad autónoma, la iniciativa de reforma constitucional. Esta es mi opinión. Tenemos algunas pequeñas diferencias, 2 personas en esta mesa. Pero como una de ellas es tan querido amigo, tan admirado colega como Francés de Carreras, es posible que a lo mejor yo no esté completamente acertado. Estoy convencido de que sí, pero bueno. En fin, sigamos.
Una última aclaración. Una última aclaración constitucional. Hasta ahora me he movido, como ven ustedes, en el estricto campo del derecho constitucional. Una última aclaración que considero importante sobre el tema que esta mañana nos ocupa. Porque se trata de una cuestión en que se están produciendo, a mi juicio, muy graves equívocos. Por no decir muy graves errores en declaraciones políticas e incluso aparentemente en alguna resolución jurisprudencial. Cuando se dice que en España no existe actualmente derecho de autodeterminación. Derecho de autodeterminación de una parte, vamos, derecho de autodeterminación del pueblo español, obviamente, es el soberano, pero que por una reforma constitucional podría establecerse. O sea que no hay ahora el derecho a decidir, pero que puede propugnarse que ese derecho a decidir se establezca mediante una reforma constitucional. Eso lo hemos leído en alguna declaración jurisdiccional. Lo hemos leído, lo hemos oído y leído en boca de algunos llamados expertos. O sea que no hay derecho de autodeterminación mientras la Constitución no lo establezca. Esa afirmación es sumamente errónea y es un error grave. Ni la nuestra, ni ninguna Constitución puede incluir en su texto tal derecho, simplemente porque de hacerlo se destruiría la Constitución misma. Nuestra Constitución de ahora o cualquier otra futura Constitución que se estableciera por el artículo 168 ha de basarse inevitablemente, ya lo dije antes, en la unidad de la nación, en la unidad de la soberanía. Y esa declaración constitucional y teórica no solamente es descriptiva, es prescriptiva, es de cumplimiento obligatorio, es norma a las que todos estamos sometidos. Kelsen tuvo una frase feliz que yo cito mucho para intentar desarmar a algunos naturalistas, que decía: el derecho se destruye si se basa en el axioma debes si quieres. Claro, es obvio. Por eso, porque la soberanía es una, con esta y con cualquier constitución. Lo que atañe a esa soberanía, lo que a todos atañe, recordemos el viejo adagio medieval, tiene que ser aprobado por todos. Lo que atañe a esa soberanía solo puede decidirlo el soberano. Lo que atañe al conjunto de la nación, solo la nación puede decidirlo, no una de sus partes. Si esto se estableciera así, la Constitución cae por su base. Porque toda Constitución, toda, esta, la norteamericana, cualquier otra, se fundamenta en la unidad de la nación, porque se funda en un centro de imputación único, la soberanía. Es cierto que desde el punto de vista sociológico, cultural, politológico, la nación, por emplear una frase conocida, puede ser un concepto discutido y discutible, pero desde el punto de vista jurídico no. Desde el punto de vista jurídico es un concepto esencial, absolutamente nuclear. Es el concepto básico de la Constitución moderna, claro, no de la Constitución británica, que es una Constitución prescriptiva. De ahí algunos errores de algunos colegas comparando esto con lo de Escocia, es un disparate. Y en consecuencia, no puede nunca ninguna Constitución apoderar a una parte para decidir sobre el todo, porque entonces el todo deja de ser soberano. Así de sencillo. El derecho de autodeterminación es incompatible con una Constitución y, en consecuencia, no se puede atribuir mediante una reforma constitucional. Así lo entiendo y creo que así es.
Digo, y creo que así es porque todavía en el derecho, al menos con algunas seguridades, nos movemos. El día que todo valga en el derecho, pues el derecho se acaba, la seguridad jurídica se acaba y la convivencia civilizada también. Por eso me dio mucha pena un día que leí en el periódico que uno de los llamados padres de la Constitución dijo que es constitucional todo lo que políticamente se quiera que sea constitucional. ¿Saben a quién me refiero? Me dio mucha pena, porque es lo contrario de la Constitución. Es hacer desaparecer de la Constitución su condición normativa. Convertir la Constitución en un papel en blanco que los políticos pueden reescribir o rellenar a su capricho. Un país así no tiene Constitución. La Constitución hay que tomársela en serio. Es cierto que la Constitución tiene grados de apertura, principios capaces de ir amoldándose a los tiempos, pero tiene algunas concesiones básicas que han de ser cumplidas, porque si no, la Constitución desaparece. Y si desaparece la Constitución, se vuelve ¿a qué? Al viejo situación jovesiana. La lucha de todos frente a todos. O un Estado absoluto, gobernado por el capricho, gobernado por la voluntad sin normas. En consecuencia, hay que tomarse en serio la Constitución. Y tomarse en serio con la Constitución es, a mi juicio, pues sostener lo que yo he venido sosteniendo, con razones de derecho, que son las que he utilizado siempre el tribunal al que se ha referido Ramón y en el que hemos convivido durante 9 años. Yo podía terminar aquí porque debe haber algún coloquio, ¿no? Pero no me quedaría tranquilo si no dijese brevísimamente algo, no ya de derecho constitucional, sino de política constitucional. Ya no hablo como constitucionalista, digamos, mejor dicho, no hablo técnicamente como constitucionalista, sino más bien como ciudadano o como constitucionalista comprometido con su sistema político. Es cierto, no puede negarse que tenemos problemas de integración territorial. Las causas de ello son múltiples, algunas que obedecen solo a la inactividad, a la omisión y a la falta de compromiso, de prudencia y de coraje. Pero, como decía antes, el petit comité, llorar sobre la leche derramada ya no tiene mucho sentido. Es posiblemente la hora de los grandes políticos y quizá de los grandes, yo no lo soy, constitucionalistas. Porque creo que con prudencia, decisión, cordura y capacidad intelectual suficiente para defender los muchos valores que nuestra Constitución tiene e incluso sus muchas capacidades de reforma, que con los límites que he establecido puede tener, puedan acometerse las soluciones o los intentos de solución de esa realidad que hoy tenemos. Pero eso sí, no perdiendo nunca de vista que todo ello puede hacerse y quizás deba hacerse con una condición: el sometimiento estricto a la Constitución. Si un país, si unos políticos, si unos poderes actúan fuera o por encima de la Constitución, ello no puede producir más que catástrofes que yo no quiero.
para un país del que me considero obviamente ciudadano. Y nada más. Así dejo tiempo para coloquio. Muchas gracias.